nombre es Mirta Oliva, yo soy docente de nivel medio, soy profesora de historia. En este momento doy clases en el Instituto LOSA y en el Instituto Provincial de Educación Media 148, anexo Capilla del Carmen. En definitiva, es un orgullo poder hablar de la historia de la parroquia porque justamente yo supe hacer un libro con esa historia. Creo que como historia local es uno de los libros que mejor he logrado, ¿no?, en términos académicos, con mucha investigación. Pero nosotros, para hablar de la iglesia en Luque, primero nos tenemos que centrar en que estamos hablando de la iglesia católica y su presencia en lo que era Luque en los inicios o lo que eran estas tierras a principios del siglo XX. Siempre se dependió, religiosamente hablando, de Villa del Rosario. La organización de la iglesia distribuía como en jerarquías y existían los oratorios que generalmente formaban parte de un establecimiento de las estancias, existían las capillas, las parroquias, y de esa manera se iba escalando en jerarquía como las basílicas, las catedrales. En Luque nosotros, antes de que el pueblo se formara, tuvimos el oratorio en la casa de don Ignacio Luque, un oratorio que era muy común que lo tuvieron los dueños de las estancias y donde se convocaba generalmente a todos los peones y la gente que trabajaba por lo menos a una misa, en algunos casos misa diaria, en otros algunas celebraciones puntuales. Eran los lugares donde se recibía a un sacerdote que llegaba en aquellos tiempos a caballo y donde se hacían los bautismos masivos, por llamarlos de alguna manera, o los casamientos también. Era una función del sacerdote que llegaba a tratar de colocar el sacramento donde hacía falta. Si nos remontamos a lo que fue la colonia Minetti, la presencia de la iglesia tuvo su capilla en homenaje a San Bartolomé, que se celebraba cada 24 de agosto, y en esa capilla funcionaba también con el mismo sistema, ¿no?, que en los oratorios o en las parroquias. Los sacerdotes llegaban periódicamente, bautizaban y anotaban a los niños, casaban a la gente. Por supuesto, la práctica de lo que es la defunción era asistida casi religiosamente, valga la redundancia, pero era asistida en su momento. Cuando Luque se crea como pueblo, nosotros celebramos 1910 la fecha de origen, pero obviamente no cabe duda de que el poblado empieza a concentrarse antes con la construcción de las vías ferroviarias y de la estación de tren, que se concretan desde 1908 hasta 1910, que se pone en funcionamiento. En realidad, el primer tren que pasa por Luque va a ser en enero de 1911. Pero en 1910 ya las escrituras de los que compran terrenos ya figura el nombre de Luque. A veces se usaba el nombre de Estación Luque o Kilómetro 21. Cuando se forma el pueblo, el dato más cercano que tenemos, donde se celebraban las misas, donde se llevaban adelante las conmemoraciones religiosas si no había un templo. Y bueno, cerca de la estación, bajando, decíamos antes, porque el desnivel era muy alto con respecto a las calles, bajando hacia el norte, hacia el barrio San Ignacio, la primera casona y hotel que había a mano izquierda pertenecía a la familia Sacia. En ese espacio grande que funcionaba a veces de restaurante, de bar, se hacían las misas. Venían los sacerdotes de Villa del Rosario, a veces venían sacerdotes que eran familiares de alguien que venía a pasar, por ejemplo, el verano y entonces se encargaba de las misas y se llevaban allí todas las ceremonias. Pero allí nomás, en 1912, se decide construir el templo en el que estamos en este momento. El templo que luego va a ser parroquia.
La donación del terreno va a ser de Ignacio Luque, que por algo nosotros lo tenemos como el artífice de este pueblo. Ignacio Luque, además de donar otros terrenos para escuelas, cementerio, plaza, va a donar el terreno de la iglesia, del templo, ¿no? Y la piedra fundamental para la construcción del templo se coloca en el año 1912. Y el templo se inaugura el 31 de julio de 1914. En 2 años prácticamente la construcción del templo, que hoy se conserva todo lo que era original, ¿no? Paredes originales, salvo las alas que se han hecho hacia los costados. El templo es original, de a poco revocando, de a poco colocándoles el mosaico, haciendo aberturas nuevas, pero por ejemplo la escalera caracol metálica que existe, que ya no se usa, es original. Los bancos mismos, que inclusive en algunas épocas muchos bancos tenían nombres de las familias que aportan también para la iglesia, porque hubo una gran colaboración de la gente del pueblo en formación, especialmente de la gente que tenía un poco más de dinero, y el que más colabora en la construcción del templo era Ignacio Luque. Ignacio Luque, que de hecho hay una anécdota tomada por el escritor Tomás Cuello, que un vecino de la zona del Espinillo, que eran los Liendo, don Liendo venía en una oportunidad del campo de Luque con don Ignacio Luque, así está relatada esa anécdota, ¿no? Venía con don Ignacio Luque y ya se empezaba a ver la parte alta de lo que iba a ser el templo, y don Ignacio Luque le dice a don Liendo, mire, allá donde se está construyendo la iglesia se va a hacer un pueblo. Y eso es una señal de la visión que se tenía de lo que era concentrar la población en un lugar. Y el templo de la iglesia, templo parroquial le decimos ahora, aunque antes era una capilla dependiente de Villa del Rosario, va a ser justamente el lugar de concentración de muchísimos acontecimientos, parte de la vida social de Luque, digamos, la institución madre de las instituciones de nuestro pueblo, donde han pasado quienes han dirigido Luque, quienes han sido parte de Luque de todos los tiempos. Lo más probable es que durante todo el siglo XX hayan pasado por este templo para alguna ceremonia, para algún acto, para hacer un acompañamiento. Ha sido el centro de la vida cotidiana y uno de los lugares de comunicación social que tenía la gente antes, en épocas en que no existían los teléfonos, la comunicación como existe en la actualidad, ¿no? Era, de hecho, que entre las fiestas que uno puede rescatar del pueblo de Luque, las fiestas patronales en honor a San Ignacio de Loyola son las más nombradas. Luego los actos escolares que se hacían en la plaza. Para que se observe cuál fue la importancia de la vida de los pobladores de Luque, la presencia de este templo, de esta iglesia, que en 1948 va a ser ascendida a parroquia. Una parroquia que continuaba dependiendo de lo que era el curato de Villa del Rosario.